Muy buenos días a todos de parte del equipo de CAINTRA Nuevo León. Les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar, donde conoceremos los más recientes cambios regulatorios en materia de generación y transmisión de energía. Este webinar forma parte de una serie de webinars que vamos a estar compartiendo con ustedes con el objetivo de acompañarlos en esta reactivación responsable. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntariados de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de esta sesión. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a formular sus preguntas en la herramienta de Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Agradezco la asistencia de nuestros invitados expertos en energía, de quienes me permito leer una breve semblanza. María José Treviño. María José es directora general de México en el Acclaim Energy, una consultoría imparcial enfocada a diseñar, implementar y negociar estrategias óptimas de suministro de electricidad en mercados desregulados, atendiendo al alto consumidor de energía. Anteriormente, fue socia fundadora de México Energy Green, una compañía enfocada en asesorar el desarrollo de proyectos de energía renovable desde la etapa inicial. Víctor Ureta. Víctor utiliza más de 13 años de experiencia en la gestión de riesgo energético para liderar los esfuerzos de Acclaim México en esta área. Originalmente, trabajó como analista senior de riesgo del mercado en el EDF Trading en Londres y posteriormente en el EDF Trading North America para liderar el desarrollo del marco de riesgo del mercado. Actualmente, director de gestión de riesgos en Acclaim Energy México. Luis Orlando Pérez Gutiérrez. Luis es socio industrial de Sánchez Devanny. Desde el 2007 colabora en dicho despacho en las áreas de práctica de colaborativo transaccional, financiamiento corporativo y de instituciones y servicios financieros, con amplia experiencia en el sector de energía. Además, asesora a clientes en transacción de compra en proyectos, financiamientos y otras materias relacionadas con los negocios y financiamiento corporativo y finanzas corporativas. Gerardo Prado Hernández. Gerardo asesora a clientes locales e internacionales en asuntos corporativos, comerciales y funciones y adquisiciones, cumplimiento regulatorio en energía y proyectos en general, con énfasis en energía renovable. Cuenta con más de 30 años de experiencia guiando inversionistas locales y extranjeros en el establecimiento, redimensionamiento, reestructura y venta de sus operaciones en México. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a María José y Víctor, quienes durante 30 minutos nos compartirán el impacto de aumento en tarifas de transmisión y distribución para autoabasto y auditoría en contratos en curso. Posterior a ello, Luis y Gerardo nos compartirán los medios de defensa ante los actos de autoridad en materia de energía, para concluir con un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas. Adelante, María José, bienvenidos. Muchas gracias, Pilar, y pues a todos bienvenidos al webinar organizados por CAINTRA, con quien hemos estado trabajando a través de consumidores asociados, a quien hemos estado apoyando en este tema, del cual hablaremos en conjunto, y con Sánchez Devanny, despacho con quien también ya hemos trabajado en diversas ocasiones en el pasado. Ha sido un proyecto pues muy interesante para todos, donde a diario hay noticias que impactan, que nos mueven los números y la estrategia, y espero podamos compartirles a todos un poco de lo que vemos en torno a este tema y por lo cual les agradecemos estar presentes. Y estamos aquí todos pues por la incertidumbre que se está viviendo en estos últimos meses. Empezamos pues con la publicación de los acuerdos de SENACE y de SENER, que ya abrían camino a los incrementos en tarifas de transporte para contratos de autoabasto, y el tema en específico que vamos a abordar pues el día de hoy. Y estos incrementos pues ya se veían venir, indudablemente. Ha sido un tema constantemente atacado desde el año anterior por la nueva administración para disminuir la competitividad de los proyectos de autoabasto.
en perjuicio de CFE, que tiene costos pues, más altos, sobre todo en generación. Y aunque este aumento pues, era un punto prioritario en la agenda de la CFE y de la administración actual, creemos que el COVID-19 vino a acelerar su golpe, posiblemente para amortiguar un poco el descenso en la demanda causada por la contingencia y el incremento en costos. Y el COVID-19 pues, ha vuelto a recalcar esas ineficiencias de CFE y del sistema eléctrico nacional. La realidad es que la situación actual de la infraestructura de transmisión y distribución de nuestro país requiere muchísima fortaleza y eso requiere inversión y los únicos por ley que pueden llevarlo a cabo es CFE. Y para esto requieren o cambiar su estrategia para volverse más competitivos y enfocados en otras áreas de generación de ingresos más eficientes, o lo que claramente buscan hacer es pues intentar hacer que los grandes consumidores de energía en contratos privados paguen más e intentar que regresen con ellos. Recordemos que pues, la mayor cantidad de usuarios están con CFE por la parte residencial, un número considerablemente menor son quienes son los industriales y comerciales como ustedes, un número considerablemente menor de participantes, pero son quienes proveen mayor ingreso para ellos. Y hoy el 60% de la energía que consume el país viene del sector industrial y alrededor del 25% de los industriales ya están en contratos privados y muchos de ellos están aquí presentes el día de hoy. Entonces, la idea es que Acclaim comparta con los asociados de CAINTRA. Por nuestro expertise, nos enfocaremos en los consumidores industriales que ya cuentan con contratos de autoabasto. A raíz de nuestra penetración en el mercado desde su desregulación, buscamos compartirles ideas claves sobre cómo proteger su presupuesto y tener visibilidad a las soluciones que existen en materia energética. Somos dos expertos de Acclaim Energy, Víctor y yo, que estaremos presentando. Buscaremos darles información de cómo se están comportando los precios de los energéticos, cómo se están interpretando los incrementos de las tarifas de transmisión y distribución bajo la circunstancia actual de no solo cambios regulatorios, sino también de la crisis sanitaria, ¿no? Es ahorita donde debemos de descubrir el valor oculto dentro de sus presupuestos energéticos bajo contratos privados de suministro de energía. La clave va a ser tener visibilidad, control y conocimiento de cómo administrar estratégicamente la energía en sus empresas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, pues entre tanto desafío, pues también existen oportunidades que han surgido a partir de la crisis reciente de salud y de la publicación de acuerdos y notificaciones que afectan a los consumidores de energía y generadores de energía que también entiendo están presentes. Hablaremos de la perspectiva de Acclaim Energy como consultor de energía para el alto consumidor, del estado actual del mercado energético, de los elementos que tienen que contemplar, sobre todo aquellos que actúan como desafíos del COVID-19 y las oportunidades también que nos trae al revisar los contratos a fondo para descubrir cualquier valor oculto que exista. Entonces, el equipo tendrá un espacio para preguntas y respuestas al final, como ya lo mencionaron. Intentaremos contestar el mayor número posible. Siguiente lámina, por favor. Quiero tomarme este espacio muy corto, muy breve, para poner un poco de contexto sobre quiénes somos y por qué estamos diciendo asesorando de la manera en que lo estamos haciendo. Como la mayoría de ustedes sabrán, hemos crecido muy rápido en el mercado mexicano, somos consultores para el alto consumidor de energía, nos enfocamos en el consumidor. Estamos administrando ahorita casi $3,000 millones en gasto energético anual de electricidad y de gas natural para nuestros más de 500 clientes en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, desde su desregulación. Y en México uno de los principales hitos ha sido lograr ahorros hasta del 40% contra la tarifa de CFE de suministro básico. Siguiente lámina, por favor. Cada consumidor tiene un perfil de consumo totalmente distinto, aún dentro de sus mismas empresas. Es decir, ustedes pueden ser una empresa automotriz que fabrica frenos y tener un vecino en el parque industrial que fabrica cajas de cartón, ¿no? Aunque estén en un mismo espacio, tienen necesidades distintas, ya sea desde los requisitos del corporativo,
perfiles de consumo distintos. Igualmente hay diferencias si hablamos de una sola empresa con varias plantas. Una empresa automotriz puede tener una planta en Aguascalientes de manufactura de vidrio y en la de Monterrey fabricará espejos, ¿no? Los procesos son distintos, habrán algunos hornos con más intensidad de consumo y otros con otros procesos. Y puede ser la misma empresa, pero quizás son entidades distintas, tomadores de decisiones diversos, y a todo esto hay que considerar qué factores impactan por las ubicaciones geográficas en cuestión de energía, precios, disponibilidad de proveedores, calidad de energía de CFE, etc. Entonces es un proceso de evaluación y toma de decisiones de tantos consumidores. Nos ha dado la visibilidad y expertise acumulado para compartir. En México ya llevamos muchísimos casos con industriales que están con CFE y buscan entrar a contratos con privados, y otros clientes que llegan con nosotros en algún punto del proceso, muchas veces en la situación en la que se encuentran ustedes ahorita, ya en un contrato de autoabasto de suministro calificado en curso. Y en casi todas las situaciones hay un valor por aportar a través de mejoras. Y hemos realizado decenas de transacciones y de contratos evaluados en México, negociados, optimizados, y que con esta experiencia queremos transmitirles nuestro conocimiento a resolver los retos más difíciles que afrontan los negocios en torno a su presupuesto energético, a través de una visión imparcial e incomparable que se compone de expertise regulatorio, comercial y tecnológico. Buscamos desarrollar estrategias personalizadas y darle a los altos consumidores de energía herramientas suficientemente sofisticadas y sencillas a la vez para que tomen decisiones, tengan control y visibilidad. Entonces, Acclaim transparenta un proceso muy opaco que seguramente ya vivieron algunos están por vivir y algunos hasta ahorita lo están viviendo, de términos económicos, riesgos financieros, comerciales y legales, donde tenemos que hacer equipo con las áreas principalmente operativas y financieras de suministro de su empresa para proteger a nuestro cliente final a lograr ahorros entre lo que estamos viendo ahorita del 10 y el 25% actualmente bajo distintas estructuras de producto. Y en unas láminas más les mostraremos algunas situaciones actuales de clientes donde se apreciará la fluctuación de esos ahorros. Siguiente lámina, por favor. Actualmente estamos viviendo varias situaciones simultáneas que afectan al alto consumidor de energía bajo contratos de suministro de energía en curso. Por ejemplo, el COVID-19 ha sido un evento disruptivo, un evento extremadamente desafortunado y que entre tanto reto hay que buscarle el lado positivo. Y en este caso, en los contratos de energía. En México ha faltado apoyo a las empresas, ¿no? En estos momentos tan difíciles, muchas de ellas cerrarán y las que no buscarán por todos lados, por todos los medios, su supervivencia. Y existen acciones comunes aplicadas en principio como respuesta a esa situación, como por ejemplo, reducción de la fuerza laboral, reducción de costos en insumos materiales y de servicios de eficientación de procesos, etc. Y estos pueden ser de impacto inmediato como apoyo en el corto plazo. Otras empresas también han tenido otro enfoque más estratégico, donde exploran nuevas herramientas de digitalización y flexibilidad e innovación en sus ventas, con el fin de preservarlas y hacerlas crecer. Además de esto, pues la gran mayoría de las empresas industriales y comerciales realizan ejercicios agresivos de recorte presupuestal para sus áreas más importantes, donde también pues deben contemplar el costo energético, ¿sí? El que comúnmente se encuentra en los costos, de los 5 costos más relevantes. Es poco común que las empresas perciban que el gasto energético se pueda reducir, especialmente cuando ya cuentan con un contrato en curso, que a su vez sería una de las reducciones probablemente más estratégicas y de mayor impacto. Entonces, el COVID-19 ha forzado a las industrias no esenciales a cerrar y a muchas de ellas a disminuir su operación, por lo que la reducción de volumen de consumo fue drástica en muchos casos. La mayoría de las empresas que tienen contratos de suministro con privados tienen compromisos de compra de energía bajo esquemas como take or pay, por ejemplo, y aquellas que encuentran sus actividades impactadas por la pandemia y en estos contratos
estarán pagando por energía que no consumen durante este ramp-up o ascenso de actividades o regreso de actividades, ¿no? Y en estos casos, si el impacto lo proyectan duradero, podrían haber posibilidades de reestructurar los contratos de suministro mediante una negociación. Siempre buscando, obviamente, un ganar-ganar, logrando establecer también una sensibilidad entre las partes, ya que tanto el generador o el suministrador y el consumidor querrán mitigar los riesgos a los que se exponen en estos momentos tan difíciles. Es algo que hemos estado haciendo con algunos de nuestros clientes industriales y ha sido pues, bastante exitoso, ¿no? Por las dos partes. Siempre hay que buscar un ganar-ganar, generador y consumidor. Por otro lado, la incertidumbre regulatoria se ha disparado estas últimas semanas debido a las múltiples ubicaciones de materia oficial y extraoficial que crea confusión para los consumidores en cuanto a cómo cada cambio impacta a su empresa y específicamente a sus presupuestos. Indudablemente, el incremento en las tarifas de transmisión y distribución para el esquema de autoabasto, pues ya era un cambio que se veía venir. Sin embargo, se veía venir y de manera ya bastante dura, ¿no? Explicaremos los números, cómo se ven en unas láminas más. Siguiente lámina, por favor. Todo apunta a costos más altos de electricidad bajo la situación actual, o quizás para otros apunta a costos de electricidad no suficientemente bajos, ¿sí? Algunos estarán ahorrando un 40% en sus contratos de suministro. Con este cambio hubo un descenso considerable en sus ahorros, o a lo mejor ya van a estar pagando por encima de CFE. Esto bajo un contrato que se puede optimizar, ¿no? Existen estrategias respaldadas por análisis sofisticado de cómo administrar los costos tradicionales como el suministro energético, ya sea de electricidad o de gas natural. Y la eficiencia energética pues, suele ser la primera consideración que se viene a la mente, donde se puede optimizar el volumen consumido, pero toma tiempo. Sin embargo, existe una estrategia aún más importante que arroja retornos en el corto, en el mediano, en el largo plazo, al ajustar y negociar el precio y las distintas variables de un contrato de suministro, dependiendo del perfil de consumo y de riesgo que tenga su empresa. Y algunas de las actividades que realizamos para que tengan mayor control y visibilidad son las siguientes. Una es la revisión del presupuesto, para entender los distintos impactos bajo posibles escenarios diversos. Esto es una revisión que se debe de hacer. Este análisis les da la perspectiva de números concretos por planta o por centros de carga, porque a lo mejor hay hoteleros aquí también, o comerciales, no solo para ajustar sus presupuestos, sino para buscar maneras de mitigarlo y para soportar los documentos legales si se decidiesen ir vía ese camino del amparo, ¿no? De la protección legal. Si estuviesen todavía con CFE, al entender cómo es la fórmula de la electricidad, se pueden hacer optimizaciones de sus procesos para lograr consumir en horarios claves y con ciertas intensidades controladas para administrar este presupuesto correctamente. Con CFE no tenemos visibilidad hacia qué pasará en su totalidad. Tienen poco control en sus presupuestos. Podrían como solución voltear a ver otras opciones de contratos de suministro bajo esquemas de autoabasto, aunque pues está en un riesgo regulatorio tremendo, como lo comprenderán. Contrato en suministro calificado en el mercado eléctrico mayorista y o generación en sitio bajo esquemas como la generación distribuida o el abasto aislado. Ahora, para los contratos de suministro en curso, estamos nosotros como consultores haciendo una auditoría de los contratos actuales y estos servirán para descubrir valor oculto dentro de los mismos contratos, ¿sí? Donde existe aún mucha oportunidad, existe opcionalidad dentro de ella, dentro de esos mismos contratos que pueden llegar a optimizar o aprender cómo aprovechar para reducir costos a través de esas optimizaciones. Y hemos encontrado un sinnúmero de oportunidades dentro de los contratos que nos permiten maximizar ahorros. Verificamos
aplicación de fórmulas, ligamos a su consumo 5-minutal histórico, analizamos términos y condiciones comerciales del contrato que pueden impactar su facturación, etcétera. Y se hace un trabajo muy minucioso y exhaustivo que da un retorno de valor muy importante. Otro punto son los contratos de suministro energético. Típicamente se firman, se meten a un cajón y se paga la factura mes con mes sin cuestionar, sin verificar, sin administrarlo proactivamente. Existen muchos cambios en el mercado, políticos, regulatorios, de precios, que pueden llegar a impactar su presupuesto, como lo que estamos viviendo ahorita. Darle un seguimiento es una actividad proactiva, una actividad que no puede parar, ya sea internamente en sus empresas que tengan los equipos suficientemente dedicados y capacitados para realizar este esfuerzo, o que contraten a alguien por fuera, algún experto por fuera que los pueda apoyar en esta actividad. Nosotros, para nuestros clientes, administramos el precio riesgo de componentes como el gas, por ejemplo, que compone muchas veces una variable en la fórmula de la electricidad. Y también hacemos revisiones de facturas mensuales y realizamos reclamos de manera técnica para recuperar cualquier monto erróneamente facturado, que son muy comunes. También esta situación de la pandemia y el efecto económico que está provocando nos da oportunidad a analizar las opciones que existen en distintas áreas que comúnmente o no volteamos a ver o pensamos que ya no podemos hacer más al respecto. Siguiente lámina, por favor. Aquí podrán ver un poco el proceso que se lleva a cabo si buscan ir hacia el camino de cambio de suministrador, que ahí en el formulario que les mandó CAINTRA se apreció como pues, algunos sí tenían el interés de explorar otras opciones. Algunos de ustedes están en algún punto de este camino. Para hacer esto de manera correcta, pues no se deben de brincar estos pasos y se debe llevar a cabo el proceso de la mano de algún profesional dedicado a esto, sin duda, por la parte legal y por la parte comercial. Lo que hemos visto en muchos casos es que por ahorrar pocos dólares se hace el trabajo internamente con algún consultor sin tanta capacidad y resulta que no ven los errores hasta que inicia el suministro en sus facturas. Y ahí ya es demasiado tarde, el costo puede ser de millones. Así es que los invito a que hagan una reflexión de dónde están situados en este momento, en este proceso, y juntos, sin compromiso, podemos llegar en alguna llamada a programar, compartir cómo pudieran maximizar su beneficio. Siguiente lámina, por favor. Y esta es mi última lámina. Esta contingencia e incertidumbre regulatoria pues, ha forzado a las empresas a incrementar su eficiencia, a reducir sus costos, reestructurando, optimizando y negociando mejores condiciones con el fin de salir financieramente más estables y así asegurar la continuidad del negocio. Han sido eventos disruptivos en nuestras vidas y en nuestra propia actividad empresarial, lo cual reta a los negocios a encontrar soluciones no solamente a corto plazo, sino con estrategia que aporte la supervivencia en el largo plazo también, provocando el mantener la competitividad, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Entonces, administrar su presupuesto energético les va a crear mucho valor a su empresa, sea el camino que decidan tomar. Y los invito a que sí, muchos de los que están ustedes aquí en el webinar, pues ya están en contratos en curso. Los invito a que hagan un análisis interno de dónde están sus áreas de oportunidad, dónde pudieran estar sus áreas de mejora, dónde requieren esa ayuda, ese apoyo de los externos, porque junto con equipo es esencial tener un equipo interno en las empresas que conoce muy bien cómo están las operaciones, cómo se manejan los perfiles que tienen y indudablemente muy beneficioso ligarlo con el apoyo externo, especialmente en estos momentos. Entonces, con esto le dejo la palabra a Víctor Ureta para que comparta algunas experiencias que hemos tenido muy en el punto numérico, cómo va evolucionando también el mercado energético, el comportamiento de los precios y de las opciones puntuales que vemos para protegerse ahora y hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, y buenos días a todos por participar en este evento organizado por CAINTRA para tratar el tema
de la subida de las tasas de porteo para el autoabasto. Antes de comenzar mi exposición, me gustaría desear que todos ustedes, sus familias y compañeros de trabajo estén bien debido a la pandemia y estén sanos y cómodos en sus casas o en lugares de trabajo. Me gustaría empezar hablando, siguiente lámina, por favor. Me gustaría empezar hablando sobre la evolución de la tarifa de CFE para industriales, porque sirve entender un poco más el contexto que influye en la toma de decisiones en materia eléctrica por parte de la Administración. La tarifa de CFE ha sufrido varias modificaciones para que se reflejen mejor los costos de generación de CFE. La nueva metodología se empezó a implantar a principios del 2018 y que dio lugar al aumento tan significativo en la demanda, en la tarifa, perdón, durante la mayor parte de ese año, que fue de un 89% de media, en media tensión, pero en algunas partes del país ese aumento fue de un más de 120% para media tensión, ¿no? Después de ese incremento significativo, ha habido unas modificaciones subsecuentes hasta llegar a la nueva metodología actual que mantiene la tarifa relativamente estable, como pueden ver en la gráfica. Antes, a pesar de todas estas modificaciones, la tarifa de CFE aún no refleja los costos reales de generación de CFE porque la metodología de la CRE excluye ciertos pasivos laborales y otros costos. Es decir, la tarifa de CFE que vemos puede ser incluso mayor si se toman en cuenta esos costos. Mirando hacia el futuro, creemos que es improbable que la tarifa de CFE pueda bajar desde un punto de vista técnico, porque los costes de generación de CFE son mucho mayores que otros generadores en el mercado. Están los subsidios a las tarifas residenciales que alguien tiene que cubrir y hay que financiar los proyectos de capital que hace CFE, que son todos financiados por deuda. No, siguiente página, por favor. Ya hablando sobre el incremento de las tarifas de autoabasto, este aumento de las tarifas aumenta para todos los usuarios de autoabasto. Para los de generación, los que tienen un contrato con un generador renovable o eficiente, por ejemplo, con un ciclo combinado, ya se sabe cuál es el impacto. Ahí tenéis la tabla, ya son bien conocidos. Y para generación convencional, hay una metodología publicada por CFE, pero no por la CRE, y todavía no se conoce el impacto concreto de esa nueva metodología, ya que el insumo, los insumos para poder calcular esas nuevas tasas, ¿no? Esas estampillas de porteo, no se conocen, ¿no? Siguiente página, por favor. Aquí pueden ver un ejemplo específico del impacto de estas tarifas. Pero antes de ver en detalle cuánto dinero cuesta, cuánto es el impacto económico, hay que entender que la tarifa de porteo es acumulativa. Es decir, los usuarios finales como ustedes, si están en autoabasto, tienen que ir sumando el coste de transmisión en alta, media o alta, media y baja, dependiendo del consumo, del nivel de tensión en el que estén sus puntos de carga. Esto implica que si tienen un punto de carga en baja tensión y le generan en alta tensión y encima pasan por la red de distribución a media tensión, estarían pagando la estampilla de porteo de alta, media y baja, por lo que el impacto es muy, muy significativo para esos puntos de carga. En el ejemplo inferior, aquí pueden ver uno de nuestros clientes que tiene 6 puntos de carga, 4 en media y 2 en alta tensión, y cuyo impacto pueden ver ahí que se traduce en un descenso en los ahorros de CFE, un aumento en la tarifa de autoabasto que pagan, casi más de un 10%. Esto se traduce en un costo adicional de 41 millones de pesos adicionales al año. Voy a repetirlo otra vez. Este aumento, si se acepta, significa que uno de nuestros clientes pagaría 41 millones de pesos adicionales cada año por consumir energía en autoabasto. Que se dice pronto, pero es un impacto que incluso puede ser mayor, puede tener una afectación mayor
para alguno de ustedes, dependiendo de los puntos de carga que tienen, el nivel de tensión, y estamos hablando incluso de más de decenas de millones en el peor de los casos, ¿no? Entonces, aquí tenemos pueden poner el dedo en la llaga de ver cuál es el impacto realmente de este aumento de las tarifas de porteo. Siguiente paso. Lámina, por favor. Como ha mencionado mi compañera María José, la situación de incertidumbre regulatoria y económica derivada de la pandemia actual es un buen momento para realizar auditorías en los contratos de suministro. Realizar estas auditorías es muy importante porque no es solo ejercer un derecho contractual, sino también porque es aplicar mejores prácticas y estándares para la gestión de contratos de suministro. Estas auditorías sirven para determinar si el contrato se está aplicando correctamente y reducir los riesgos operacionales y financieros relacionados con este tipo de contratos. Un beneficio de estas auditorías es que no toman mucho tiempo, ya que son bastante específicas y por lo que su costo es mucho menor a unas auditorías más tradicionales que todos tenemos en mente. Por último, me gustaría decir que hay dos tipos de auditorías. Una auditoría mensual, que está enfocada a la reconciliación de las facturas, y otra periódica, que puede ser cada año, cada 6 meses, dependiendo de la necesidad o urgencia, que es una revisión más general para determinar la correcta aplicación del contrato de suministro en el que están. Siguiente lámina, por favor. Pues bien, la gran mayoría de las auditorías hechas por Acclaim, por no decir en todas, hemos encontrado que el contrato no está siendo aplicado correctamente por el suministrador o el generador, ya estemos en mercado eléctrico mayorista, el MEM, o en autoabasto. Las auditorías sirven para los dos tipos de contratos. Esta incorrecta aplicación del contrato se puede ser porque no se está cumpliendo con las obligaciones contractuales, por ejemplo, que facturas no se envíen en tiempo y forma, en lo establecido del contrato, o errores en las facturas, ya sea error humano o por la incorrecta aplicación en los términos económicos del contrato. En la experiencia que hemos tenido de Acclaim, estos errores se han traducido en sobrecargos de más de $10.000 en facturas mensuales y en un caso específico de más de $3 millones por la incorrecta aplicación de las condiciones económicas del contrato durante un periodo de 3 años. Esto les puede dar relativamente otra idea de la importancia de ejercer estos derechos de auditoría en los contratos de suministro de energía en cualquier momento de la duración del contrato y en especial en situaciones como la actual, donde es muy importante tener controlados los costos y los presupuestos. Siguiente página, por favor. Ya para concluir, me gustaría dejarles con 3 mensajes principales y que recordasen de esta exposición y que va en tono con lo que ha explicado María José anteriormente y con lo que les acabo de decir. Los contratos de energía requieren un trabajo en equipo y contar con personal especializado y experto para minimizar riesgos legales y económicos. Por tanto, la aportación de ustedes, de las personas que gestionan estos contratos por parte del usuario, es muy, muy, muy valiosa. Además, requieren un monitoreo continuo a través de auditorías, las cuales tienen una ventana limitada de tiempo para poder ejercerse y maximizar los efectos beneficiosos que proporcionan. Por último, como ha dicho María José otra vez, este tiempo es ideal para formalizar una estrategia a corto, medio y largo plazo para aprovechar las oportunidades que ofrecen los tiempos actuales para mejorar la competitividad de sus empresas y la optimización de los contratos de suministro. Así que nos gustaría tener la oportunidad de trabajar con ustedes en este tema, si así lo considerasen necesario. Sin más, les agradezco su atención y les dejo con el equipo de Sánchez de Bani, que les dará más información legal sobre el aumento de las tarifas de porteo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Ponemos la presentación, por favor. Bueno, para comenzar, buenos días. Me permito agradecerle a la CAINTRA por invitarnos a ser parte de este tan interesante proyecto
y darnos la oportunidad de explicar un poquito más a detalle la situación jurídica que estamos enfrentando todos los días y que hoy participamos de una u otra forma en la industria eléctrica, cómo podemos defendernos, ¿no? Cada uno de nosotros somos una pieza muy importante en el rompecabezas de la industria eléctrica mexicana y como sabemos, la CAINTRA se encuentra nutrida de una gran diversidad de empresas. Sabemos también que algunos de ustedes son empresas generadoras de energía y que inclusive a eso se dedican como su core business. Otros tienen el carácter de usuarios finales y aunque la energía no es el tema central de su negocio, sí representa un insumo importantísimo para el mismo, ¿no? Como decía María José y Víctor, representa uno de los 5 principales insumos dentro de su negocio. Esto, por otro lado, pues también podemos observar la participación de otros miembros que también son parte muy importante de la industria, los cuales pueden brindar productos y servicios relacionados con la industria de la energía eléctrica y que por lo tanto tienen afectaciones directas o indirectas derivadas de los actos de autoridad que vemos desgraciadamente ya casi todos los días. Me gustaría también agradecer a Acclaim, al equipo de Acclaim, porque con su participación nos permite abrir los ojos para poder observar de forma real cuál es el impacto que representan estos actos de autoridad. A veces no podemos dimensionar la afectación que provocan las nuevas normas, sino hasta que vemos sus consecuencias reflejadas numéricamente. Es decir, de una forma medible y qué mejor manera de hacerlo que cuando nos lo presentan en una forma en la que podemos darnos cuenta cómo nos impacta en el bolsillo. Ahorita estaba viendo la lista de participantes y me da mucho gusto reconocer algunas empresas que como nosotros formamos parte del clúster energético Nuevo León, hay otros nombres conocidos y otras empresas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el pasado e inclusive comentar estos mismos temas, ¿no? Pero bueno, para aquellos con los que no hemos tenido la oportunidad de trabajar o de platicar, les quiero comentar que estamos haciendo este trabajo en conjunto con la CAINTRA, con Vanessa y con Sagrario, que ya conocen muy bien. La intención es proponer soluciones jurídicas a los problemas regulatorios y que hoy nos preocupan, ¿no? En Sánchez de Bani, desde hace 7 años, hemos formado un grupo multidisciplinario de abogados con cada uno de abogados de las 16 áreas de práctica que funcionan en el despacho y colaboramos intensamente en un grupo especial de industria energética. Y esto nos da la posibilidad de proponer soluciones creativas y eficientes para los retos de la industria energética de todos los días. Inclusive, en esta sesión me están acompañando algunos de mis compañeros, Emilio García y Mauricio León, quienes también forman parte de nuestro equipo de la industria energética y son especialistas en litigio administrativo. Esto con la finalidad de, entre todos, ir contestando algunas de las dudas que pudieran llegar a ser muy técnicas. Durante el desarrollo de la presentación, puede ser a través del chat, aquí abajito, o inclusive en la sección de preguntas y respuestas que será al finalizar esta exposición. Para entrar en tema, el siguiente slide, por favor. Yo creo que no hace falta profundizar mucho en los antecedentes de los actos que hoy nos están perjudicando, porque creo que ya todos estamos muy familiarizados. Sin embargo, es muy importante refrescar un poquito cuál es el origen de esta situación. Si le podemos llamar crisis regulatoria en materia energética, es necesario entender de dónde nace, por qué estamos viendo estos cambios de las reglas del juego, pero sobre todo para poder anticiparnos a qué es lo que va a pasar después en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Como sabemos, la actual administración ha dejado bien claro que tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento del 54% de energía que requiere el país por medio de la CFE y que el otro 46% lo provee a la iniciativa privada. Inclusive el propio director de la CFE ha indicado abiertamente en los medios que tiene la instrucción presidencial de realizar todo lo que sea necesario, pero sin tocar ni mover una sola coma de las leyes vigentes. Por esto mismo podemos decir que la actual administración ha sido muy creativa, eso sí, en la modificación de las reglas del juego. Esto puede representar algunos riesgos para los ciudadanos, para las empresas, para los inversionistas, como ahorita les voy a explicar, ya que, bueno, pues estos riesgos forman parte del fondo de las reclamaciones que se pueden hacer mediante el juicio de amparo. Para dejar bien claro esto, ¿contra qué nos estamos defendiendo? Pues bueno, en este slide, precisamente en este slide, enlistamos el pliego petitorio, pero solo como un antecedente. No nos estamos defendiendo del pliego petitorio como acto de autoridad. Si recordamos, este pliego petitorio de octubre de 2019, la CFE le pide apoyo a la CNR y a la CRE,
y al SENACE para modificar la regulación de los manuales, resoluciones, acuerdos, sin cambiar la legislación vigente con el fin de fortalecerse. Y me refiero a los actos que se derivan del pliego petitorio, porque si bien el pliego petitorio como tal no es un acto de autoridad, sin duda podemos considerar este documento como un guión, o pudiéramos decir un checklist, que la actual administración está siguiendo para destruir la reforma energética y que tiene la finalidad de cancelar y eliminar algunas figuras legales bajo las cuales se pueden generar electricidad a bajo costo. Si podemos observar, pues se ponen límites a las energías renovables, se evita o se retrasa la entrada en operación de centrales limpias nuevas y se obstaculiza que la energía eléctrica limpia, que ya está existente, llegue hacia nosotros. Esto lo podemos observar precisamente en los actos de autoridad que se enlistan en este slide. El acuerdo del SENACE del 29 de abril de 2020 es el que se refiere y le pone un freno a principalmente a las energías limpias intermitentes, a la eólica, las fotovoltaicas en especial. El acuerdo de CENER del 15 de mayo de 2020, este es el que establece la política de confiabilidad. Como lo podemos observar, estas políticas en realidad son una regulación en materia de energías intermitentes, de planeación, de interconexión, de seguridad de despacho y de nuevos servicios conexos. Es decir, va más allá de una propia política. Y bueno, las más recientes, las resoluciones de la CRE del 28 de mayo del 2020, y me refiero a la 893 diagonal 2020 y 894 2020, pero en especial en este caso que nos ocupa el 893, que es la que está causando mucho más problema en este momento, porque algunos de ustedes inclusive ya han mostrado gran interés, ya que se trata de las nuevas tarifas por el servicio de transmisión de energía, las que están derivadas de las centrales eléctricas de fuentes de energías renovables o de cogeneración eficiente. Y bueno, pues estas resoluciones, no obstante que fueron emitidas desde hace casi un mes, apenas se publicaron ayer el 17 de junio de 2020. Se publicaron ayer precisamente en el sitio web de la Comisión Reguladora de Energía y como sabemos, contienen la actualización de los costos por servicio de transmisión, ¿no? El famoso porteo verde. Para ponerlo, siguiente slide por favor, para ponerlo en una forma un poco más visual, esta gráfica que ponemos en este slide muestra los acontecimientos, las consecuencias y las posibles soluciones legales a los problemas que se están ocasionando. En el primer plano, todo se origina de una postura de la administración actual, la cual es el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, que se ve reflejado en el pliego petitorio y como mencionamos, pues nos está mostrando paso a paso qué es lo que está aconteciendo y sin duda alguna va a seguir pasando. Y bueno, ¿a quién vemos como los primeros afectados? Pues bueno, en primer lugar, a las centrales eléctricas de fuentes renovables y todos aquellos que operan bajo el esquema de autoabastecimiento, bajo la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ley anterior. Son a los primeros a los que le está pegando. Podemos observar que todas estas posturas se ven reflejadas inclusive en el programa sectorial de energía que en este momento está en COFEMER. Apenas se publicó hace un par de días, bueno, no se publicó, se puso en acceso a la COFEMER. Y bueno, aquí aprovecho para hacer un poquito el llamado a nuestro deber cívico a entrar a la página de la COFEMER y hacer los comentarios que estimen pertinentes, ¿no? Nosotros que formamos parte de la industria eléctrica, ¿no? Y apoyar un poquito en este proceso democrático. ¿no? En el segundo escalón de arriba hacia abajo, podemos ver cuáles son, que se están haciendo los cambios a las reglas del juego, eso sí, como lo dije anteriormente, sin mover una sola coma a la legislación vigente. Para lograr este objetivo hace falta ser muy creativo y por eso se están emitiendo como primer paso algunos acuerdos y resoluciones mediante los cuales se pueden obstaculizar los esquemas vigentes y la figura jurídica mediante los cuales se llevan a cabo estas operaciones del día a día. Entonces, sí son creativas, pero no necesariamente son legales. Entonces, en el afán de cubrir un frente, se estira de un lado, pero se destapa del otro, ¿no? Es decir, con ciertos actos que supuestamente son para fortalecer a las empresas productivas del Estado, estiras de más el cobertor y destapas a los privados y los despojas o los limitas en sus derechos. Y bueno, pues esto nos da la pauta para defendernos ante los tribunales federales mediante el amparo. El tercer escalón de arriba hacia abajo, podemos ver cómo se ve cristalizada esta postura del gobierno federal, la postura de realizar todo lo que sea necesario, pero sin tocar ni mover una sola coma de las leyes vigentes. Ya lo podemos ver precisamente con
el acuerdo del SENACE del 29 de abril, la política del 15 de mayo y las más recientes resoluciones del 28 de mayo, ¿no? Pero, y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas tres acciones? Pues bueno, pues tenemos una falta de certeza jurídica, existe un sentimiento de falta de certidumbre para invertir en México, que de hecho, apenas antier se publicó en todos los medios que México salió de la lista de los 25 destinos prioritarios para recibir inversión extranjera. Esto lo publicó por medio del índice de la confianza de inversión extranjera directa. También, pues bueno, se observan implicaciones económicas para los nuevos proyectos e inclusive para los proyectos que ya están operando, ¿no? ¿Cuál es la solución a estos problemas? Pues bueno, podemos ver o anticipamos que va a haber una lluvia de amparos. A las empresas no les queda otra alternativa más que recurrir a los medios legales idóneos para defender sus derechos adquiridos, y nosotros vemos que este medio, pues para la mejor alternativa va a ser el amparo directo ante los jueces, indirecto, perdón, ante los jueces de distrito. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los efectos y alcances de los acuerdos? En cuanto al acuerdo del SENACE, como lo podemos comentar, pues quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las nuevas centrales eléctricas intermitentes, se le da prioridad a centrales que se denominan must run, ¿no? Como vemos, ya se está intentando desplazar a las energías renovables para poder entrar con las centrales eléctricas que son propiedad de la CFE. También, bueno, se pretende que los principales corredores de transmisión estén sujetos a magnitudes determinadas con la dependencia de esquemas de acción remedial para sistemas interconectados eléctricamente aislados con integración de centrales eléctricas intermitentes, eólicas y fotovoltaicas, se aplicarán acciones y estrategias operativas para fortalecer la suficiencia, calidad, continuidad del suministro eléctrico, ¿no? Como vemos, el impacto es a las energías renovables. En cuanto al acuerdo de la política, vemos ahí unos cambios importantes, ya que la CENER toma la confiabilidad como un principio rector de las actividades de la querida del SENACE. En este sentido, la CFE tiene una influencia muy importante para proponer a la CENER los proyectos estratégicos, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver como ya empiezan a haber violaciones en materia de competencia económica, puede representar barreras de entrada al mercado. Es decir, ahora vas a tener que pelearte con la CFE, quien no era ya autoridad, pero le están dando facultades como si lo fuera. En cuanto a los proyectos de la CENER, puede tener prelación, los proyectos que CENER considera estratégicos van a tener prelación en la interconexión del sistema eléctrico nacional, pudiendo o no incluir a los proyectos de energías limpias. En ese mismo sentido, el punto anterior, ¿a quién creen que le van a dar prioridad? Pues bueno, a centrales eléctricas que no necesariamente van a ser las privadas. También, pues bueno, se establece que la seguridad de despacho tiene prelación sobre la eficiencia económica. Actualmente, como sabemos, las bases del mercado nos dan la pauta para que las autoridades actúen más bien, nos dan la pauta para que las energías limpias, que son las más baratas, puedan entrar primero. Esto nos abre la puerta para que las autoridades actúen con arbitrariedad y solamente alegando que por razones de seguridad o confiabilidad van a empezar a entrar en centrales eléctricas que no necesariamente son las más eficientes ni las más económicas. Y bueno, pues también se crean bases para determinación del SENACE de nuevos sectores, para nuevos servicios conexos, que eso va a ser algo muy interesante, porque vamos a ver cómo se va a empezar a encarecer la energía eléctrica y sobre todo la energía eléctrica de fuentes renovables. Siguiente, por favor. Como se ha comentado, este acuerdo del SENACE y el acuerdo del CENER con las políticas se establecen muchísimos proyectos en todo el país, ¿no? Se afectan principalmente proyectos renovables y se afectan más de 30,000 nuevos empleos. De la misma manera,
se afectan a generadores, proveedores y comercializadores, usuarios calificados. Como lo vemos, tiene una implicación directa en toda la cadena de suministro, ¿no? ¿Y por qué sigo insistiendo con estos acuerdos? Porque tiene mucha relevancia en relación a las resoluciones que afectan estas nuevas tarifas de porteo. Como ahorita lo van a comentar, nosotros tenemos la preocupación de si no empezamos a impugnar estos actos de autoridad, pudiéramos llegar a correr el riesgo de que en el momento de presentar un amparo, la autoridad que conozca de nuestro amparo en contra de las tarifas o inclusive de otros actos de autoridad que van a venir seguramente en el futuro, nos van a decir que es un acto consentido porque las políticas ya lo establecían, ¿no? Es como una estrategia para asegurarnos este procedimiento. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, pues es muy relevante defendernos principalmente en contra de la política porque le estamos tratando de evitar que la autoridad no lo llegue a considerar como un acto consentido, ¿no? En cuanto a los derechos que se afectan, bueno, creo que todos los que estamos aquí presentes hemos estado en un sinnúmero de webinars y de sesiones de discusión en los que todo se habla de algunas violaciones que vemos de forma recurrente. Pero hay que tener cuidado porque tenemos que tomar en consideración que es muy importante quién es el afectado para poder determinar cuáles son los conceptos de violación y dependiendo de la afectación que ellos tienen, vamos a hacer el planteamiento jurídico y este va a cambiar caso por caso. Lo que trato de decir es que no hay un formato, no hay un machote de amparo y cada uno se tiene que preparar como un traje a la medida. Como les comentaba, en los diferentes webinars se ha hablado principalmente de ciertas violaciones como la falta de competencia del SENACE, la seguridad jurídica en cuanto a la confianza legítima, violación a los derechos de legalidad y retroactividad de la ley, procesos de mejora regulatoria, etcétera, ¿no? Todos estos, si no están bien planteados conforme a las especificaciones de la afectación que tiene cada uno de los afectados, pudiera llegar a ser inclusive no tan beneficioso un amparo para uno que sí le sirvió como para otro que puede intentar lo mismo, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo afectan estos actos de autoridad? Como ya lo comentamos, se privilegia las centrales eléctricas que generan energía a partir de esquemas distintos del eólico y del fotovoltaico, se afecta la viabilidad de estos proyectos de generación de fuentes renovables, se debe de cumplir con alguna regulación adicional, sobre todo también es muy importante comentar que puede existir un trato no equitativo entre proyectos de la CFE que los pueda considerar prioritarios la propia CENER. Y en cuanto a qué situaciones cambian, bueno, vemos que va a afectar las reglas de despacho del mercado eléctrico mayorista, hay una gran incertidumbre para los inversionistas, se presentan barreras de entrada en el sector de generación y por lo tanto la CFE va a tener mayor poder de mercado. Esto, pues, todo lo anterior afecta la certeza jurídica para los inversionistas, que a lo mejor no va a llegar a ser muy interesante venir a invertir en México, como ya lo vimos, que México salió de la lista de los 25 lugares más atractivos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, ya lo comenté eso. Después, para pasar a los nuevos cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica, como vemos, estos nuevos cargos por servicio afectan a los titulares de contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o de cogeneración eficiente. Este concepto ya lo explicó María José y Víctor muy bien y de forma muy detallada, sobre todo en cuanto a su impacto económico. Lo que hay que entender para efectos de la presentación de un amparo es que la CRE está actuando como una autoridad ordenadora y la CFE como una autoridad ejecutora, ¿no? Entonces,
por eso era muy relevante poder obtener las resoluciones, la 893 de 2020, mediante el cual se publican este ajuste de las tarifas, y poder entender también que la CFE, Intermediación de Contratos Legados, dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio estos nuevos precios, ¿no? Como lo vimos en el Diario Oficial de la Federación, en una sección de avisos ahí un poquito escondida, digo, lo correcto, solamente se establecían las nuevas tarifas, pero no se daba ninguna explicación. Fue a través de los amparos que se presentaron mediante los jueces de distrito que ordenaron a la autoridad que los revelara, y fue como los empezamos a conocer precisamente el mismo día en el que se publicó estas resoluciones en la página oficial de la CRE, precisamente el día de ayer, ¿no? Y bueno, creo que yo ya hablé mucho y le paso la palabra a Gerardo Prado para que nos platique un poquito más del juicio de amparo. Sí, gracias. Buenas tardes. Y perdón por las topallas técnicas, no estoy pudiendo aparecer en la pantalla, pero he seguido todo el evento desde donde estoy. A mí me toca cerrar con los medios de defensa legal. Ya se platicó básicamente de todos los aspectos y toda la problemática que conllevan estos actos de autoridad y de la importancia de analizar en cada caso, en caso de cada uno de ustedes, la relevancia de hacer uso de los medios de defensa legal necesarios para oponerse a la aplicación de estos digamos, actos de autoridad. ¿Qué existen o qué medios existen? Está el juicio de amparo indirecto, vamos a platicar un poco de él, en donde se va a solicitar evidentemente la suspensión del acto reclamado. Y también existen otros mecanismos como procedimientos de arbitraje internacional que contemplan o están contenidos en tratados internacionales, tanto en el TEMEC como el NAFTA, y también con el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. Tenemos también varios, México ha suscrito muchos acuerdos internacionales de protección de inversiones, de arbitrajes internacionales. Entonces, hemos estado dando a los clientes locales, es decir, el juicio de amparo indirecto ante jueces federales, y que se analice en cada caso si vale la pena ir al arbitraje internacional por el costo, las implicaciones y el tiempo que toman esos procesos. Entonces, el foco digamos que la mayor parte de concentración de estas recomendaciones de medios de defensa legal van en torno al juicio de amparo. Y bueno, ¿quién puede presentar un juicio de amparo? Pues todas aquellas personas físicas o morales que se estimen agraviados con un acto de autoridad, como es el caso de los acuerdos que causan agravios a la cadena de suministro y sobre todo también a la política de la CNER. Nos parece que se están afectando, en el caso de la CRE, se están afectando generadores y usuarios finales en el esquema de autoabastecimiento, pero la problemática aquí es hacerles ver que, por ejemplo, la política abre la puerta a que después la CNER y los reguladores en el sector emitan acuerdos y otras disposiciones posteriores con base en la política que vayan a afectar al sector donde ustedes se encuentren o al nicho de negocio donde ustedes se encuentren. Entonces, quizás hoy no hemos tenido una afectación directa, aunque ya varios han tenido con el tema, por ejemplo, de tarifas, pero quienes todavía no estuvieran afectados seguramente lo van a estar, porque un poco el principio de esto es estos actos de autoridad que han venido dándose, actos administrativos que no representan una reforma, pero que sí están afectando enormemente al sector y la viabilidad financiera y futura del sector, han sido concatenados, es decir, no son actos aislados, actos en que se hubiera cometido un error y se pueda rectificar. Ustedes se fijan, primero vino el tema de los CELS, luego viene el tema de la prohibición de llevar a cabo las pruebas preoperativas, ¿no?, de aquellos proyectos que estuvieran en ese periodo o que no hubieran iniciado.
ya un montón de amparos, cayeron muchísimos amparos en este sentido y ya se han estado otorgando, porque evidentemente existen violaciones muy importantes a diversas normas en materia legal y principios generales de derecho. Y después viene el tema de la política, que la política, como les digo, abre la puerta a que uno de los principales pilares de la reforma energética, que fue precisamente el que tuviéramos en México la oportunidad de tener energías más baratas y más limpias, se está, digamos que soslayando por otros principios de seguridad, de confiabilidad, etcétera, del sistema, que dan como consecuencia el que se esté desplazando de manera, en nuestra opinión, ilegal a las energías renovables, y en particular aquellas que vienen de la iniciativa privada. Entonces sí nos parece que este es la antesala a otro tipo de actos, y por eso la importancia de ampararse en contra de la política también. En el tema del amparo como medio de defensa, vamos a solicitar, evidentemente como parte de este procedimiento, la suspensión provisional del acto reclamado. La suspensión es un acto, digamos, de carácter cautelar que se solicita al juez federal para que ordene a las autoridades que se señalan como responsables del acto reclamado, que en este caso pudieran ser la Secretaría de Energía o el SENACE o la Comisión Reguladora de Energía, que mantengan paralizadas o detenidas las actuaciones durante el proceso, durante el tiempo que dure el juicio de amparo hasta que se resuelva en definitiva. Y esto nos da la tranquilidad de que no nos vayan a aplicar a nosotros, a nuestra empresa, en la esfera de nuestro negocio, esas normas que consideramos, los acuerdos o políticas que consideremos violatorias de garantías, hasta en tanto se resuelva el asunto. Entonces, es muy importante este tema porque es precisamente una de las grandes ventajas del juicio de amparo, y que no se sigan causando menoscabos a los quejosos, a quienes soliciten esta protección del gobierno federal. ¿Y cuáles son las fechas límite para presentar el amparo? Tenemos dos escenarios. Como ustedes saben, como parte de esta pandemia de salud, pues se ha establecido una suspensión de los plazos por parte del Poder Judicial de la Federación, esa suspensión de plazos hace que los plazos que nosotros tenemos del cómputo para poder determinar cuándo debe ser presentado el juicio de amparo indirecto vayan a extenderse. Nosotros, en nuestra opinión, consideramos que debemos ser bien conservadores y debemos irnos a unos plazos más cortos y no esperar a los plazos que de manera extendida se han generado por esta inactividad del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que de hecho los jueces federales están dando entrada a las demandas de amparo de diferentes quejosos que se están, amparando en contra de los actos de las autoridades en materia de regulación energética en el país, y les están concediendo los amparos pese a esta situación del COVID. ¿Por qué? Porque han considerado que son temas de urgencia, que son temas que efectivamente entran dentro de las exclusiones por las cuales el Poder Judicial puede y debe resolver los juicios de amparo. Pero bueno, en el caso de los plazos, si nos vamos al acuerdo del SENACE, el plazo sin suspensión sería el 10 de junio del 2020, el plazo con suspensión sería el 11 de agosto, en el caso del acuerdo del CENER, el plazo sin suspensión sería el 26 de junio, ya la semana que entra, el plazo con suspensión, considerando suspensión, sería el 11 de agosto. En el caso de la resolución de la CRE, los cargos estos nuevos por servicios de transmisión, que es una locura y sacan del mercado a quienes están en ese segmento, son sin suspensión el 28 de julio, con suspensión el 11 de agosto del 2020. Y por último, la publicación de los cargos por servicios de transmisión que se publicaron por la CFE el día de ayer, finalmente que se dieron a conocer porque eran un tema que todos estábamos preguntándonos qué había pasado por esa resolución de la comisión, de la CFE en el diario oficial. Son del 30 de junio
sin suspensión y con suspensión el 21 de julio. Entonces, como verán, la verdad es que lo que les sugerimos nosotros a los clientes es ponerse a trabajar, analizar cuáles son de estos actos los que le afectan a su empresa. Nos parece que la política, nuevamente les repito, nos va a afectar a todos, ahorita o después. Y nos preocupa muchísimo un tema que comentaba Luis Orlando, que después un juez nos diga que en 2 o 3 meses se emite algún otro acto por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía o del propio SENACE, haciendo con fundamento en la política, y que un juez en 2 o 3 meses nos diga que no nos va o nos deseche una demanda de amparo en contra de ese acto en particular, aduciendo que nosotros consentimos la política. Como nosotros no atacamos la política, que es va a ser la fuente de inspiración, el fundamento jurídico de muchos actos que se van a venir concatenadamente por parte de los reguladores, pudieran tomar esa postura y el riesgo es muy alto. Entonces, nuestra sugerencia es que se amparen en contra de la política, aunque hoy no sufran un daño tan material, tan concreto. ¿Por qué? Porque esta política abre la puerta a que la autoridad genere otros actos de autoridad futuros y nos vayan entonces, el Poder Judicial nos pudiera decir que por no haber atacado legalmente y de manera oportuna la política, la consentimos en sus términos. Entonces creemos que esa parte es súper importante, que todos lo tengan en el radar y ponerse a trabajar para como lo comentaban en todo este seminario, o sea, primero determinar, oye, ¿cuál es el costo para mi empresa de todos estos cambios? ¿Cómo me afecta en la parte financiera? ¿Cómo me afectan los contratos? ¿Qué tengo establecido en el contrato? ¿Quién es el que va a absorber estos gastos adicionales? ¿Qué dice el contrato en relación con este tipo de situaciones? Hay contratos que establecen claramente que cuando hay cambio de leyes o modificaciones sustanciales, como puede ser, por ejemplo, un cambio de tarifas tan drástico como el que se acaba de dar, que nos dio a conocer la CFE, amparado en el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía, pues pudieran dar lugar a una renegociación de esos contratos. Habrá otros casos en donde no es posible y entonces el gasto y el costo se va a pasar hasta el usuario y eso también nos va a traer como consecuencia afectaciones dependiendo de dónde estemos en la cadena de la industria eléctrica a nivel nacional. Entonces, sí consideramos que se le debe dar mucha importancia, hay mucha seriedad en esto, hay mucha preocupación, y ustedes lo han visto, no tengo que decirles la preocupación tan importante que se ha generado no solo en México, sino en el extranjero, con todas las, manifestaciones de los gobiernos extranjeros en este sentido, las manifestaciones del propio embajador de Estados Unidos en México solicitando que no haya cambios y que las reglas de juego no se modifiquen, porque realmente al haber establecido una reforma energética del tamaño y la envergadura que se hizo en México y que tantos años esperamos, no se vale ahora estar cambiando con acuerdos administrativos y políticas el espíritu y estar afectando al andamiaje legal de esta industria. Pareciera que después de esperar 30 años, porque esta reforma debió haber llegado hace 30 años, y de empezar a ver los resultados magníficos de la inversión privada en el sector, y me refiero ahorita específicamente al área de energía eléctrica, estamos, como en la juventud de los resultados de estas grandes reformas, y ahorita ni siquiera estamos dejando ya que estos jóvenes, esta juventud de proceso, siga su curso y la están minando con este tipo de resoluciones. Entonces, necesitamos realmente como sector, como industria, levantar la voz y que quede muy claro que todas estas acciones que están en mediano y largo plazo afectando al sector, pues no estamos de acuerdo con ellas y son reglas de juego con las que nosotros no llevamos a cabo nuestras inversiones ni planeamos el crecimiento de nuestros negocios en México, mucho menos para efectos de nuevas inversiones o expansión de las operaciones que ustedes puedan tener. Esto también nos afecta enormemente en un intangible que no se nota, pero que lo vamos a ver a nivel de
la baja en la intensidad de las inversiones de materia energética en el país comparada con los últimos 5 años anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque la gente evidentemente dice, cuando ve este tipo de situaciones y cambios de señal por parte del gobierno federal en una área tan delicada, tan estratégica como es el tema de energía, también empieza a pensar si debiera seguir haciendo inversiones en sus empresas, en la industria automotriz, en la industria manufacturera, en la industria de prestación de servicios en general. Entonces, esto tiene un efecto dominó y creemos y estamos conscientes y creo que somos de los primeros, digamos, que estamos empujando la necesidad de que la industria se exprese a través del juicio de amparo, que es un mecanismo extraordinario y que balancea, ahora sí, es un balance de los poderes de la Unión, y que sea un juez el que determine si efectivamente, en nuestro caso particular, en nuestra empresa, y con la información que vamos a presentar y las pruebas que vamos a presentar, podemos demostrar que efectivamente ha habido un daño importante y ha habido violaciones a nuestros derechos constitucionales diversos y además a la violación de diversas normas que se han estado platicando el día de hoy, como la propia ley de la industria eléctrica, la ley de cambio climático, la ley de transición energética, todos los acuerdos internacionales firmados por México en materia de reducción de emisiones de efecto invernadero, el Acuerdo de París, etcétera, que la verdad es que es todo un cúmulo de normatividad que iba en favor, en pro y con el fin de crecer a las renovables. Eso es lo más triste de todo. Tenemos el andamiaje legal enfilado hacia allá y estábamos en el buen camino hasta que esta administración ha decidido tomar un rumbo distinto. Y creo que es a través del Poder Judicial como podemos exigir nuestros derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a los demás ponentes también. Ahora damos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Si los ponentes pudieran habilitar su cámara, se los agradeceríamos mucho. La primera pregunta que nos llega es, ¿los amparos los debe solicitar el suministrador? ¿Hay alguna acción legal que los usuarios finales puedan tomar? Pues Mauricio. Buenas tardes. Pues esta parte no forzosamente son los suministradores quienes tendrían que presentar los medios de defensa. Al final, los usuarios pueden resentir afectaciones en su operación regular y eso es algo que se va a tener que revisar caso por caso. Entonces, dado que estos usuarios pueden resentir afectaciones, pues estos también pueden acudir al juicio de amparo con la particularidad de argumentar cuál es el interés que tienen en ese medio de defensa, ¿no? Es decir, no es la misma afectación y por tanto no se demuestra igual ante un juez de distrito cuál es la afectación que tiene, por ejemplo, el suministrador que la del usuario y por consiguiente diferentes documentos y estrategias que se tienen que implementar por una y otro tipo de empresas. Claro. Ahí, nada más para ahondar un poquito, tenemos un tema de una, no sé, una sociedad que acumula o que tiene varias empresas que son tomadoras de energía de un proyecto que tengamos, digamos, en un parque industrial, va a tener un efecto diferente que en el caso de un proyecto de generación de energía aislada, ¿no? Habría que ver qué dice el contrato y cómo se establece, al final de cuentas, cómo se transfieren esos costos. Pero los costos de transmisión se van a incrementar de manera exorbitante y alguien los va a tener que pagar. Hay negocios en donde por el esquema que les comentaba, por ejemplo, del de generación, tenemos algunos clientes que se dedican a generar, digamos, energía eléctrica y vapor en sitio para ciertos clientes que por las características de sus contratos y el régimen bajo el que operan, no pueden pasar el costo adicional a sus clientes. Entonces tienen que absorber esos incrementos enormes de conexión, lo cual va a acabar con sus negocios. Ahí no les queda de otra más que ampararse. Pero como lo comenta Mauricio, si yo soy un usuario calificado, tengo un contrato con un generador y en ese contrato se establece que todos los costos adicionales o todos los costos relacionados con
la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, incluyendo los de transporte, etcétera, etcétera, me los van a pasar como un pass-through cost, pues evidentemente me voy a comer yo este tema. O sea, yo voy a tener que pagar ese costo adicional. Y ahí hay algún tema bien interesante. Yo tengo que voltearme con mi suministrador y ver cuál va a ser la estrategia de litigio del suministrador para poder determinar cómo nos conviene más presentar estos juicios de amparo, porque él también debiera ampararse. Si él es el que paga la cuenta, él tiene que pagarla con el incremental si no está amparado y va a tener un problema de flujos, aunque me lo pudiera cobrar a mí. Entonces ahí es un tema de platicar con sus suministradores y definir una estrategia, pero como decía Mauricio, hay que analizar caso por caso. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas de Arturo dice, en otros países, ¿cómo mitigan el problema de intermitencia de los generadores de energía eólicas y solar de tal manera que se mitiguen estas intermitencias? Voy a contestar yo esta pregunta. La primera es una inversión clara en modernizar la red de transmisión y distribución para acomodar esta intermitencia, que se va a dar siempre y es a veces difícil predecirla en los forecasts que se hacen diarios, semanales, etc. Pero una es invertir en la red de transmisión y distribución. Otra es tener plantas de respaldo, sobre todo de gas natural, que puedan, o otro tipo de plantas, que puedan suministrar la energía que no pueden la energía de respaldo. Esto no se puede hacer realmente con plantas de combustóleo, diésel y carbón, porque son menos manejables, entre comillas, que una de ciclo combinado o una más moderna. Entonces, requiere una inversión en el sistema de transmisión y distribución, tener una buena flota de generación de respaldo para poder acomodar ese tipo de intermitencias y tener un sistema de planeación del equivalente al CENACE que permita un mercado dinámico para poder acomodar esta intermitencia, ¿no? Gracias, Víctor. Otra de las preguntas de Guillermo es, ¿qué son los esquemas de acción remedial? Bueno, este es un tema más técnico de ingeniería, pero algunas de los criterios que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, que establece los requisitos de ingeniería en este tipo de equipos, por ahí hace mención de una definición en relación a estos esquemas de acción remedial, ¿no? Y se refiere a un conjunto de controles que de presentarse determinadas condiciones de emergencia en la operación del sistema eléctrico nacional, realiza la desconexión automática y prevista de ciertos elementos de la red eléctrica, ¿no? Entonces, en pocas palabras, son ese tipo de conjunto de acciones que son necesarias para poder, en pocas palabras, que entren unos y salgan otros, ¿no? Ese sería el concepto, ¿no? Para proteger el sistema. Exactamente. Gracias, Luis. Una pregunta también anónima es, buen día, en términos de la política publicada por la CENER, ¿las centrales en abasto aislado también estarían sujetas a las nuevas reglas de despacho? Por ejemplo, si tengo un sistema fotovoltaico en abasto aislado, ¿ya no tendré la certeza de que se vaya a despachar? Aquí asumo que las ventas de vuestro sistema de abasto aislado son los excedentes se venden a CFE. Si es así,
La política de confiabilidad de SENER indica que habrá trabas o limitaciones a este tipo de despachos o de compra, de venta de excedentes a CFE. No solo por abasto aislado, sino también en proyectos de generación distribuida, y que CENACE tiene la última palabra en este tipo de situaciones, dependiendo de la demanda de dónde esté situado este sistema de abasto aislado, de generación distribuida, etcétera. Es para que todo vaya a CFE y no haya menos implicación de los privados o generadores particulares. Para complementar un poquito lo que decía Víctor, también queda, como están redactadas la política, queda un poquito el arbitrio de la autoridad determinar a quién despacha primero y a quién no, ¿no? Entonces, como lo dicen, primero van a ver si por cuestiones de seguridad y de confiabilidad se puede lograr, ¿no? Con sus criterios, y posteriormente, si a juicio de ellos es permisible, pues van a entrar entonces las energías limpias, ¿no? Independientemente de dónde vengan. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo toma el fallo de los amparos? Y en cuanto a la resolución de los mismos, en su experiencia, ¿cuál sería el mejor, o sea, el mejor y el peor escenario que podría tener? O sea, lo tomo yo. Buenos días a todos. Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta fija, ¿no? O única. Todo depende de cómo están llegando los informes de las autoridades. Desde mi punto de vista, el juicio va a tener diferentes etapas, ¿no? Quizás las más rápidas serían el tema de la suspensión provisional, que dentro de un plazo de 2 días ya tenemos una resolución por parte del juez, y de ahí, pues evidentemente se tiene que integrar el asunto del juicio, ¿no? En términos generales, como traemos también posiblemente la inclusión de pruebas especiales en el juicio, probablemente nos puede llevar aproximadamente ya en la resolución final, a lo mejor 1 año de una primera instancia, poco menos, y ya en un tema de una resolución definitiva, pues podría llegar hasta 1 año y medio, 2 años, ¿no? Dependiendo también qué instancias se tiene que presentar y si va a haber una segunda instancia en caso de una resolución favorable o desfavorable, ¿no? Igual, en complemento a lo que comenta Emilio, preguntan cuál sería el best y el worst case scenario. La verdad es que pues el mejor escenario es, dejando de lado la parte de la suspensión, que ese es el beneficio o la forma de evitar un perjuicio en el futuro inmediato. El fondo del asunto, en el caso de que se ganara, es decir, el best case scenario, es que pues estas disposiciones, las que sea que se hayan combatido, pues ya no se las apliquen directamente a esa empresa que acudió al amparo. El worst case scenario sería que, pues como cualquier otra empresa que no haya interpuesto su medio de defensa, se lo apliquen de manera regular. Una parte relevante de lo que decía Emilio es, si bien no tenemos una fecha en la que pudiera, un plazo específico que pudiera durar el juicio de amparo, lo relevante y muy probablemente lo más importante en estos juicios es la suspensión, porque en el futuro inmediato puedes tener un pronunciamiento de un juez en el que ordene que no se aplique en contra de la empresa la disposición que haya atacado. Entonces, más que cuánto duraría, lo importante es que pueden tener una protección prácticamente inmediata. Muchas gracias. Por aquí hay una pregunta de Carlos Cortés. ¿El incremento de las tarifas de transmisión para autoabasto y energías renovables impactará las tarifas de los usuarios de servicio de suministro básico? No, esto es solo para el autoabasto. Las tarifas de servicio básico y también del mercado eléctrico mayorista son totalmente independientes a estas. Aquí, para agregar un poco, el incremento solo es para los contratos de autoabasto con generación renovable y cogeneración eficiente. Y, sin embargo, creo que debemos de recordar que el acuerdo del SENACE propuso despachar la energía más ineficiente primero y en vez de la renovable, lo cual
ya se otorgó la suspensión definitiva de eso, pero debemos saber que pueden venir más golpes después. Si en algún momento lograran exitosamente esto, en teoría deben de subir las tarifas de CFE de suministro básico por inercia, ¿no? Porque estarían despachando desde plantas más ineficientes, más costosas, y ese costo de generación pues se va hacia arriba. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas es, ¿se sugiere presentar un amparo para protegerse de los acuerdos de la CENACE, la CENER, la resolución de la CRE y publicación de la CFE? Y entre paréntesis comentan cargos por servicios de transmisión. Si quieren, puedo empezar con esta. Creo que lo primero que hay que revisar internamente es las posibles afectaciones que cada empresa en su caso particular pudiera estar resintiendo con motivo de estas publicaciones, ¿no? Si ven, aunque sea de lejos, la posibilidad de resentir una afectación, recomendamos sí establecer una estrategia de defensa en la cual puedan acudir al juicio de amparo. Si definitivamente no les queda la menor duda de que no van a resentir ninguna afectación, bueno, pues ese es un escenario que por lo que hemos visto es poco usual dada la variedad de estas regulaciones, pero solamente en ese caso no tendría mayor utilidad. Sin embargo, recomendamos, como ya lo comentaron los demás expositores, verificar cuáles son las circunstancias y las características de su operación para entonces verificar la necesidad o la utilidad de presentar un juicio de amparo, ¿no? Sí. Ahí nada más abordando un poco al tema, sí es importante que si decide una empresa que le afecta los acuerdos y le afecta la política y por otro lado le afectan los incrementos de tarifas, este último se maneje con un juicio de amparo por separado, por la naturaleza del propio juicio y las características del mismo, y porque además probablemente vamos a tener que garantizar ahí digamos la posibilidad, vamos a tener que presentar una garantía que va a ser equivalente, vamos a un porcentaje del costo diferencial que hubiéramos pagado con las tarifas anteriores a las nuevas tarifas. Entonces, nosotros no recomendaríamos mezclar todos estos conceptos en un solo juicio de amparo, sino manejar el tema de la política, del acuerdo en su caso de CENACE y de la CRE, por un lado, o sea, de manera separada, y por el otro lado manejar el tema de tarifas con otro juicio de amparo, porque sí son cosas muy distintas y además no quisiera yo arriesgar que no se gane el asunto o tengamos un riesgo de no ganar una parte del asunto y por haber presentado todo en combo, digamos, tengamos un efecto adverso a lo que estaba buscando la empresa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Ya por tema de tiempo, si me permiten hacer una última pregunta para después cederle la palabra a Sagrario. Si un consumidor obtiene la suspensión, pero su proveedor no interpuso amparo, ¿qué efectos tendría? Y se vuelve muy relevante una parte que Gerardo ya había adelantado. Es muy importante revisar sus PPAs, los contratos de suministro que tienen celebrados, porque muchas veces encontramos cláusulas en las que, como ya se había anticipado, no se puede transferir este costo. Entonces, inminentemente habrán facturas más altas, sin embargo, hay que verificar en el contrato si estos van a ser transferidos a los usuarios o los va a tener que asumir en principio el suministrador. Entonces, en estos casos particulares, la suspensión nuevamente va a depender de caso por caso, mucho en relación con cómo estén esos contratos. Podrá tratarse de una suspensión que proteja la operación, o en la mayor parte de estos casos, pues, podrá ser una suspensión que únicamente proteja al consumidor y para efectos prácticos de la operación, pues no sea tan relevante, ¿no? Sí, por eso les comentábamos la importancia de establecer ese canal de comunicación con sus suministradores y determinar desde el punto de vista contractual cómo están sus contratos. En un caso específico que el suministrador no le pudiera pasar el costo al usuario,
pues el suministrador tendría que comérselo completo y tendría que pagarlo de manera, digamos, sí o sí, mientras que el cliente no tendría la necesidad de pagar algún cargo adicional. Pero en los contratos en donde sí son pass-through, pues evidentemente el cliente va a resentirlo en la cadena. Por eso es importante que esta alianza se establezca con sus suministradores y se revisen los contratos y veamos desde el punto de vista legal dónde están ustedes ubicados en esa cadena para ver cómo les afectan este tipo de resoluciones. Es un traje a la medida, el juicio de amparo es un traje a la medida, pero en este caso sí se considera importante que las partes en un contrato se hablen, se determine cómo se va a llevar a cabo la defensa, no tiene que ser conjunta, pero sí que por lo menos las líneas de acción principales se establezcan para que todo funcione como debe funcionar y la información que se dé en los dos juicios de amparo del suministrador y del cliente sean más o menos concordantes y tengan información que no vaya a estar encontrada una con otra. Pero es buena pregunta, es muy, muy interesante. Y complementando lo que dice Gerardo, es importante ver la afectación también para determinar cuál sería el efecto de la suspensión, ¿no? ¿En qué me beneficia esa suspensión en caso de que el que se come el gasto sería el suministrador? O en caso que sí me lo pueda trasladar, si yo obtengo una suspensión, ¿qué efecto tendría ese si al final el suministrador va a tener lo que pagar? Entonces, es importante hacer esa relación caso por caso, ¿no? Finalmente, muy probablemente todos los presentes sabrán de algunas suspensiones que tal vez pudieran haber tenido efectos generales. Nada más para darles el contexto, ninguna de estas suspensiones se encuentra firme, es decir, fueron concedidas, pero están siendo combatidas evidentemente por las autoridades. CENER, SENACE y CFE, perdón, están muy encima de estos asuntos. Entonces, sepamos que no forzosamente puede haber una suspensión que proteja su caso particular. Entonces, no nos durmamos en los laureles como luego se dice, sino es conveniente tener la sartén por el mango y atacar el asunto a partir de un amparo propio y no descansando en la suspensión que alguna otra empresa o asociación pudiera haber obtenido, máxime que la pudiera perder en un recurso de revisión que resolverán los tribunales colegiados en próximos meses seguramente. Nada más para agregar ahí un poquito, es importante mencionar que estos amparos y las suspensiones que se han obtenido no necesariamente son en situaciones similares a los, por ejemplo, los miembros de la CAINTRA, ¿no? Muchas de estas asociaciones que han solicitado el amparo y han obtenido suspensión provisional han hecho valer argumentos más ambientales, ¿no? Y más en otros casos de competencia económica, ¿no? Entonces, no necesariamente estas suspensiones van a tomar el mismo camino, ¿no? Creo que, como lo venimos diciendo, se tiene que analizar caso por caso y definitivamente en cada uno de los afectados va a tener argumentos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, nada más para ponernos sobre la mesa. Quiero tomar acción, ¿no? Ahorita, como hemos visto tantos cambios y tantas publicaciones y resoluciones, acuerdos anticipados a la resolución, por ejemplo, en este caso de la CRE, etcétera, es importante tener acciones. Alguien por ahí en el Q&A decía qué pensábamos qué pensábamos que podría publicarse más adelante por parte de la CRE o de la CFE, etcétera, que pudiera afectar a los usuarios, ¿no? Entonces, no sabemos, pero como hemos visto este movimiento, pues sí han publicado continuamente diferentes resoluciones y creemos que es momento de tomar acción en el caso que existe una violación, caso por caso, de derechos constitucionales, ¿no? No, y no nos sorprenda que al rato se les ocurra implementar un impuesto a quienes consuman energías limpias, con el argumento de que como no se está contribuyendo de manera equitativa, en su opinión, para el tema de la transmisión y del uso de la red nacional, pues entonces que quienes disfrutan de esa energía debiesen pagar parte del costo para lo que comentaba Víctor de Aclaim, que es la falta de modernización de nuestro sistema. Estamos viendo el reflejo, el producto de 40 años de no invertir en nuestra red, de hacer muy poco por la red, de tener desconectada todavía a Baja California, la tenemos desconectada del sistema nacional.
y tenemos una problemática bruta en Yucatán. Entonces, estamos pagando los impuestos de no haber hecho las inversiones necesarias y por eso el sistema tiende a ser más sensible o más poco resiliente en relación con las renovables, pero la verdad es que el mundo va hacia las renovables y técnicamente se ha resuelto en todos los países esta problemática, entonces se puede hacer. Es un tema de inversión, es un tema de capacidad, es un tema de compromiso político y de decisión. Pero sí vamos a ver muchas más cosas en el sector energético. O sea, yo no creo que se vayan a estar tranquilos después de esta ahondonada de amparos y de actos de autoridad con una industria que se siente agraviada, sino que ellos tienen el concepto, y si ustedes ven el plan que acaban de lanzar, es un concepto muy dogmático, muy ideológico, que está convencido que debe haber una supremacía de manera importante de la Comisión Federal de Electricidad, y en el caso de hidrocarburos de Pemex, en el sector, y una mayor regulación, mayor control, digamos. Entonces lo vamos a seguir viendo. Esto yo creo que esta es la punta del iceberg de muchas cosas que vamos a estar viendo en México. Muchísimas gracias a todos. Le cedo la palabra a Sagrario, directora de Legal en CAINTRA Nuevo León. Adelante, Sagrario. Estás en mute, déjame. Listo. Muchas gracias. ¿Ahí ya me escuchan, Pili? Sí. Gracias y buen día a todos. Y nada más muy rápido, hubo muchas preguntas, les agradezco su asistencia y todas las que no se hayan alcanzado a resolver en este momento, no se preocupen. Contamos con sus datos aquí mismo, tenemos sus correos electrónicos y se las estaremos contestando a lo largo del día de hoy y de mañana para que tengan esas respuestas. Y bueno, como ya nos comentaron Gerardo, Luis, el aumento de estos incrementos es inminente, entonces creemos que sí es muy importante que se acerquen, por favor, a sus equipos jurídicos, a sus despachos. Nosotros como CAINTRA estamos coordinando la interposición de estos amparos para nuestros socios. Como saben, siempre buscamos que ustedes tengan acceso no solamente a propuestas muy convenientes económicamente hablando, pero igualmente en temas de experiencia y pues de conocimiento. Entonces, no me queda la duda que este equipo que hemos hecho de sinergia con Sánchez Devanny y con Acclaim, pues definitivamente les puede proporcionar un beneficio muy, muy grande en cuestión especializada de energía, de ambiental y sobre todo de litigio, pues para que puedan fundamentar muy bien y motivar sus amparos, que como decíamos, la afectación es gravísima, es inminente, insisto, el aumento. Entonces, lo mejor es estar preparados y protegidos. Entonces, aquí tienen nuestros datos. Si gustan, podemos tener una llamada, una videoconferencia con sus equipos. Podemos apoyarlos a hacer su análisis financiero, cómo les va a impactar estas tarifas específicamente a su empresa, de acuerdo a su tipo de contrato, su tipo de consumo. Y, pues, obviamente, la estrategia legal, que es muy importante definirla cuanto antes. Agradezco, aprovecho para agradecer también a los expositores. Muchísimas gracias, Gerardo, Luis, María José, Víctor, todos por acompañarnos y pues cuídense mucho, que estén muy bien, lo que necesiten aquí vamos a estar a la orden. Gracias. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, gracias a nuestros expertos por compartir, la verdad es que tan valiosa información en esta reactivación económica. Agradecemos a todos su asistencia, esperamos que todo esto recibido el día de hoy les sea de beneficio para ustedes y sus empresas. Y recordarles que les estaremos haciendo llegar el link de la sesión grabada, así como las presentaciones de nuestros expositores al correo proporcionado en el registro. Y sin más por el momento, me despido esperándolos ver en nuestros próximos webinars. Buen día a todos. Gracias.